La utopía naranja, verde, púrpura. Un domingo en la Grande Jatte, 1884. Georges-Pierre Seurat, París, 1859-1891. Un parque situado a la orilla de un río. En el agua, varias embarcaciones. Bajo los árboles o en la orilla, numerosos personajes y unos animales. El lienzo mide 2,06 metros por 3,07. Los personajes del primer plano son de tamaño natural. Seurat tenía 20 años cuando visitó la cuarta exposición impresionista. Dejó de ir a la Escuela de Bellas Artes. Al terminar el servicio militar, alquiló un estudio en la calle Chabrol, número 16. Pintó sobre todo en el exterior pequeños bocetos. Estaba influido por Delacroix, Vivi de Chavannes, Renoir, Millet y los pintores de la escuela de Barbizon. En 1883 envió 2 dibujos al salón y le aceptaron uno. Esa primavera dibujó y pintó a orillas del Sena varios estudios preparatorios de una obra de gran tamaño. Un baño, Ansières, fue rechazado por el Salón en 1884 y Seurat, con un grupo de pintores rechazados, inauguró el primer Salón de los Independientes. El baño fue expuesto de nuevo en diciembre con varios bocetos nuevos, los de la futura Grande Jatte. La Grande Jatte es una isla estrecha y larga del Sena. Está enfrente de los términos de Courbevoie y Ansières en la orilla izquierda y Neuilly y Levallois-Perret en la orilla derecha. A mediados del siglo XIX, Ansières se convirtió en un centro de recreo. La zona atraía a los pintores. Para pintar la Grande Jatte, Seurat se instaló en la isla frente al paraje de la Baignade. Se colocó de espaldas al paseo y los merenderos y eligió un ángulo de composición que evitaba el restaurante, sala de baile de l'Artilleur, donde se juntaba una gran multitud de toda la región parisina. Seurat trabajó todo el verano de 1884 y produjo 27 pequeñas tablas, el mismo número de dibujos y 3 lienzos, al tiempo que trabajaba en el lienzo grande situado en su taller de la calle Chabrol. Seurat utilizó las tablillas de madera de 16 centímetros por 25 que se vendían en las boîtes à puces. Estas cajas servían a la vez de paleta y de pequeño caballete. Seurat pintaba al óleo directamente sobre la madera y esos bocetos los llamaba croqueton.
A la derecha hay un árbol. En la versión definitiva, de este árbol solo quedará un fragmento minúsculo. El árbol de la izquierda tiene dos sombras. La explicación de esta rareza la tenemos en uno de los dibujos preparatorios. El tronco oculta otro alineado con él. La sombra doble se conserva en la composición final, lo que indica que Seurat no se movió del sitio. Aparición de la mujer del mono en un croquetón vertical. Varios dibujos para preparar el mono. Otro para el perro negro. La paseante, esta vez, va acompañada de un hombre elegante. Otro ensayo con varios personajes, entre ellos la mujer pescando. La enfermera repite una silueta con la que el artista ya había trabajado varias veces, y aquí no es más que una forma abstracta partida por el velo que cae del gorro. El rectángulo negro es el sombrero del hombre sentado. También en este caso, el dibujo pasa al cuadro. La misma concepción para las dos mujeres jóvenes que están junto al cochecito. A la derecha, las puntas de la sombrilla y del vestido de una mujer que se sale del marco. Es la explicación de los dos misteriosos triángulos naranja del borde derecho del cuadro final. Expuesto en diciembre de 1884 en el Salón de los Independientes, el paisaje de la Grande Chatte está desierto. Es un lienzo. Un dibujo precisa aún más el paisaje vacío. El estudio final debió de estar terminado antes de otoño de 1884. Los colores parecen más brillantes. No están suavizados por el sistema de puntos, como sucede en el cuadro grande. Al principio, Seurat compuso su cuadro con la misma técnica que el baño. La Grande Chatte es un lienzo de lino de una pieza, revestido con una capa de blanco de plomo. Esta imprimación fina sobre un tejido grueso da una superficie granulosa que participa en el interés general del cuadro. En la parte superior izquierda, zona poco retocada, se puede apreciar bastante bien este primer estado. La orilla está hecha con pinceladas anchas cruzadas, la vela con pinceladas pequeñas alargadas, el agua con pinceladas horizontales marcadas por los reflejos multicolores. La hierba y el follaje están pintados con pinceladas cortas cruzadas. Los troncos de los árboles con pinceladas verticales pequeñas y largas, como si siguieran la corriente de la savia. Los personajes también están modulados con pinceladas aplicadas según el eje del cuerpo o de los miembros. Seurat refuerza también ciertos contrastes de claridad, como ya había hecho en el baño. Junto a la espalda de la joven que pesca, el agua se aclara para que la sombra sea más oscura.
El cuadro estuvo acabado en la primavera de 1885, pero el segundo Salón de los Independientes se anuló. Seurat veraneó en Granham, en Calvados, y por primera vez puso en práctica sus teorías sobre el divisionismo. Director de tintorería en la manufactura de los Gobelinos, Chevreul había observado que el brillo de un color dependía más de los colores vecinos que de la intensidad propia del tinte, lo que le llevó a enunciar dos leyes. Un rojo suscita en la retina del observador su complementario, el verde. Un verde situado al lado de ese rojo aparecerá, pues, aún más verde. Los complementarios se refuerzan entre sí. Asimismo, un azul, al lado de un rojo, aparecerá más verdoso. Es la ley del contraste simultáneo. Si el ojo ve un rojo y se desplaza a otra zona, verá esta zona teñida del color complementario del rojo, el verde. Es la ley del contraste sucesivo. Chevreul no distinguió entre luz y pigmento. Los pigmentos se mezclan perdiendo claridad. Es la síntesis sustractiva. Los rayos luminosos se mezclan ganando claridad. Es la síntesis aditiva. Un teórico norteamericano, Eugen Roth, hizo esta distinción. Su libro, publicado en 1879, tuvo una influencia decisiva en Seurat, quien incluso copió el círculo cromático. La paleta de Seurat, conservada en el Museo d'Orsay, se podría interpretar así. Los colores están ordenados con arreglo al espectro. No hay negro ni tierras coloreadas. Todos los tonos se obtienen por mezcla con blanco o con los colores contiguos. Además, Seurat decidió dividir cada zona a representar en tantos puntos luminosos de color puro como juzgara necesario, para traducir todos los componentes de un color. Visto de lejos, el color de una zona es el resultado de la mezcla en el ojo de los distintos rayos de colores. Mucho antes de la aparición del divisionismo en su pintura, los dibujos de Seurat ya muestran una especie de modelado con puntos. Así pues, en el verano de 1885, Seurat pone en práctica sus nuevos principios en telas como el bec d'oeuf. De vuelta a París, vuelve con la Grande Chette y durante más de 6 meses trabaja en el cuadro con su paleta reducida a los colores del espectro. Aumenta el brillo situando por doquier dispositivos de contraste en forma de pequeñas pinceladas puntuales. Seurat vincula cada color a su complementario, el amarillo y el violeta, el verde amarillento y el púrpura, el rojo y el verde, el naranja y el azul. Al color local le añade los efectos de la luz con la ayuda de naranja y amarillo puro, como en la hierba situada al sol. En la hierba que está a la sombra, el contraste se obtiene con pequeñas pinceladas naranjas, amarillas, azules, violetas y rojas. Las sombras de los personajes o de los árboles están reforzadas con la ayuda de puntos violetas, rosas o púrpuras. La elaboración minuciosa de este nuevo dispositivo cromático, con la ayuda de decenas de miles de pequeñas pinceladas, transformó el equilibrio del cuadro. Pero no es evidente que el sistema cromático de Seurat funcione a la perfección. Lo que el ojo percibe de lejos es más bien el color aplicado en la primera fase del trabajo.
Además, los pigmentos han sufrido algunas alteraciones. Camille Pissarro le había aconsejado a Seurat una marca de pinturas, y el amarillo limón utilizado por el pintor, un cromato de potasio y zinc, pronto dio muestras de inestabilidad. Los puntos amarillo brillante de la hierba al sol se volvieron pardo amarillentos, de un tono parecido a los ocres que Seurat quería precisamente eliminar de su paleta. La mezcla de amarillo y bermellón, que daba un naranja vivo, viró a pardo cálido. Varios vestidos, que en el boceto final de Seurat eran de un naranja luminoso, en el cuadro tienen tonos de un rojo parduzco. Por último, la mezcla de amarillo de zinc y verde esmeralda, empleada para el color verde tierno de la hierba al sol, viró al verde aceituna sucio. En 1887, Seurat desarrolló otra idea de Chevreul. Los marcos de los cuadros influían en su percepción. En Le Posses, la Grande Chatte aparece antes de su transformación con un gran marco de madera de 2 molduras pintado de blanco. Cuando Seurat trabajó por tercera vez en la Grande Chatte, la amplió. La radiografía revela que despegó el lienzo, atornilló unos listones al marco del cuadro y volvió a clavar el lienzo a esos listones, con lo que añadió una franja de 3 a 4 centímetros al contorno del cuadro. En esta franja, Seurat pintó un borde con una amalgama de pinceladas ovales. El borde pintado crea una transición entre el exterior y el interior de la composición y refuerza los contrastes. Frente al follaje verde, el borde tiene mayor densidad de rojos y naranjas. Frente al humo de la lancha a motor, el borde es más azul. Los naranjas han permanecido estables porque Seurat no volvió a utilizar amarillo de zinc. En adelante, Seurat pintó los bordes y los marcos de sus cuadros. El circo, aunque está sin acabar, tiene un borde y un marco pintado por él. Vista de lejos, la Grande Chatte da una impresión de profundidad. Las partes oscuras destacan netamente de las claras. El ojo es atraído hacia el centro del cuadro más iluminado. La orilla opuesta señala aproximadamente la línea del horizonte. La forma triangular del parque, el tamaño decreciente de los árboles, el de los personajes de la zona central, crean un efecto de perspectiva muy marcado y sugieren un punto de fuga situado a la altura del ojo del paseante de la derecha. ¿Es por eso por lo que Seurat le hace llevar monóculo? Algunos autores han creído encontrar por todo el cuadro la sección áurea, pero la arquitectura de la Grande Chatte parece basada en principios mucho más sencillos. Las medianas están muy marcadas. El límite de la sombra, a la derecha, forma el eje horizontal. La mujer de la sombrilla naranja en el centro señala el eje vertical. Las dimensiones del lienzo, 2 metros por 3, también sugieren una división discreta en 6 cuadrados o en 3 rectángulos verticales. Al cortar objetos o personajes, Seurat subraya la fuerte presencia de lo que está fuera del marco. La Grande Chatte produce un efecto de armonía clásica, sin embargo, tiene unas cuantas anomalías. El hombre de la chistera a la izquierda, situado más o menos a la misma distancia del espectador que la pareja de la derecha, parece mucho más pequeño. La mujer que pesca está en la misma horizontal que la mujer del centro, pero solo le llega al hombro. Todas estas desigualdades de escala se encuentran en la parte izquierda de la tela. El cuadro fue realizado en el pequeño estudio que tenía Seurat en la calle Chabrol, 4 metros de ancho por 5,50 de profundidad. El fondo estaba ocupado por un altillo que dejaba por debajo un espacio de 3 metros de ancho por poco más de 2 metros de alto, precisamente las dimensiones del baño y la Grande Chatte. De modo que Seurat
que eligió el mayor formato posible para su estudio, solo podía retroceder 3 o 4 metros para examinar su obra. Pero la estrechez del lugar no es la única explicación de estas distorsiones. La reducción de los personajes de la izquierda despeja toda la orilla del río y permite que la mirada penetre más profundamente en el paisaje. Hay otras trampas en el cuadro. A la izquierda del río, el viento sopla de derecha a izquierda, hinchando la vela e inclinando el humo. En el centro parece que el viento sopla de izquierda a derecha. A la derecha, la bandera tricolor es levantada por una corriente de aire procedente de la derecha. De hecho, la sombra de los dos árboles alineados, el pescador en barca vista de forma esquemática, los triángulos naranjas del lado derecho, las casas reducidas a cubos, el minúsculo fragmento de árbol en el rincón superior derecho. Todas estas trampas son como pequeños enigmas ópticos destinados a despistar al espectador. La Grande Chatte, presentada en la exposición de los impresionistas y en el Salón de los Independientes de 1886 y luego en Bruselas al año siguiente, tuvo una acogida desigual. Hay un jinete recostado que ha perdido visiblemente la pierna en la última carrera de obstáculos, así como una joven que lleva un mono con una correa que resultan muy ocurrentes. Un error, una insulsa imitación de Miss Kate Greenaway. Unos papanatas endomingados bajo las sombras de la Grande Chatte tienen la actitud simplificada y definitiva de un cortejo de faraones. La Grande Chatte fue vendida en 1900 por 800 francos. El cuadro permaneció 24 años en casa de la primera biógrafa de Seurat, Lucie Couturier. En 1924 fue revendido por $24.000 a los Beach Bartlett, que lo volvieron a vender 2 años después al Art Institute de Chicago. Una comedia musical se inspiró en el pintor y en su cuadro más famoso. En las ilustraciones de la época, el domingo, día de descanso y de recreo para las clases burguesas, se suele oponer al lunes, día de descanso de los obreros. Y se ha querido oponer la Grande Chatte al baño, que representaría el lunes. Pero en este último cuadro no hay nada que permita hacer esta identificación. Seurat fechó la escena, 1884. En efecto, la moda de la Grande Chatte es la de principios de los años 80. Seurat destaca la silueta de las mujeres ahuecada por el miriñaque, armadura de mimbre o almohadilla que se colocaba bajo el vestido por detrás. Es una clara alusión a los grabados de moda, con sus personajes lisos y bien recortados. La rigidez, el hieratismo que le ha valido a Seurat la acusación de primitivismo, proceden de este mundillo de la prensa, el cartel y el grabado popular. El caballero está pintado con arreglo a las convenciones del género, con su chistera, su bastón, su monóculo y su puro. Se ha querido ver en su compañera a una cocotte o prostituta, en primer lugar porque la Grande Chatte era un lugar de citas galantes y luego porque a veces el mono se asocia a la lujuria. Esta misma pareja aparece en un cuadro de Seurat muy preciso en la elección de sus títulos. Titula Poseurs en vez de modelos, jugando con el doble sentido de la palabra, la que posa para un artista y la presumida.
Hay un evidente aspecto de catálogo en la Grande Chatte. Se exponen en serie sombreros y sombrillas, accesorios indispensables del buen gusto en esa época. El humo del puro hace juego con el de la pipa, el de la lancha de motor con el del remolcador y también con la nubecilla en el cielo azul. Muchos autores, al analizar la Grande Chatte, han llamado la atención sobre el hecho de que hay muy pocas parejas y pocos hombres. A diferencia de Renoir, que en una escena muy parecida refleja la alegría dominical de estar juntos, Seurat parece insistir en la soledad. Sus personajes, repartidos en bloques separados, no se comunican entre sí. Por un lado, la sociedad dispar que vemos en la hierba de la isla parece abogar por la mezcla de las clases sociales. Por otro lado, el disimulo, la rigidez y la afectación destacan el aislamiento, la falta de comunicación e incluso la alienación. Pero esto no es una verdadera contradicción para Seurat, quien declara: el arte es la armonía es la analogía de los contrarios, la analogía de los parecidos. Escenas enigmáticas que reúnen a seres procedentes de mundos distintos, condensación de figuras o de paisajes alegóricos, instantes suspendidos, improbables o magnificados. Sin duda, todas estas escenas de carácter utópico no se inspiran únicamente en la política. Cuadros ribeteados, siluetas recortadas, orillas. Seurat es un pintor de la linde, del borde, del pasaje. El circo cita a Cahou. Cahou cita a Parada. Parada cita a las Posseuses. Las Posseuses cita a la Grande Chatte. Cada uno de los grandes cuadros contiene una alusión al anterior, como si Seurat hubiera querido hacer una cadena lógica con su obra. El baño muestra la punta de la isla. La barca y el velero siguen ahí, en la Grande Chatte, más o menos en el mismo sitio. En cuanto al bote que, en el baño, transporta a una pareja de burgueses, también lo encontramos en la Grande Chatte, donde acaba de atracar. En el baño, un muchacho de pie en el agua grita hacia la otra orilla inaccesible. En la Grande Chatte, el joven pintor ha pasado a la otra orilla, ha atravesado el río simbólico, pero la isla a la que llega no es una citera, ni tampoco un Edén impresionista, sino apenas una Arcadia de suburbio. Solo una amplia escena de teatro donde el pintor descubre, en la pulverización de la luz solar dividida, la amenaza imprecisa de la comedia social en la que él, a su vez, tendrá que entrar.